Más Alta Política, como bien decía Germán Salomón, a pocos días de la audiencia pública que tendría que haber sido acá en Salta, un tema que está en nuestra Constitución, se está discutiendo el artículo 49 de la Constitución de Salta, el 48 también habla de esto. Ricardo Gómez Díez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Julio Samillán, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, un tema realmente que nos preocupa a muchísimos salteños y yo diría que además a muchísimos argentinos, que pueda uno sentir que una constitución provincial se sienta avasallada, ¿no? En este caso por una asociación civil que hizo una demanda contra la provincia de Salta en el año 2010, que un juez salteño dio lugar a ese amparo y que hoy terminamos, casi diríamos, sometidos al arbitrio de 4 miembros de la Corte para ver si se puede o no seguir impartiendo educación religiosa en nuestra provincia. Ricardo, me gustaría tu mirada respecto de lo constitucional en esta materia. Bueno, Salta tiene una tradición muy antigua en materia de educación religiosa. La primera ley se dictó en 1886. El constituyente del 1986, que es la última constitución sancionada por la provincia, le dio rango constitucional, como vos señalás, en el artículo 49. Pero acá hay algo importante para resaltar desde el punto de vista constitucional. La educación primaria es resorte de las provincias. Todo está en el artículo 5 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional también establece que el Congreso puede dictar leyes de base en materia educativa. Esto significa que se pueden fijar contenidos mínimos uniformes para todo el territorio nacional, pero la propia Constitución aclara respetando las particularidades provinciales y locales. Vale decir que el resolver una cuestión de esta naturaleza en el marco del federalismo es resorte de cada provincia. Y cada provincia resuelve según sus propias particularidades, su idiosincrasia, la demanda de la sociedad. Y en Salta, evidentemente, hay 120.000 niños que reciben educación religiosa en la escuela pública de acuerdo a la Constitución y a las leyes locales. Hay que aclarar que cuando se habla de educación religiosa es respetando el credo que profesa cada padre. Exactamente. Y además que no es obligatorio porque en realidad le preguntan si desea o no desea recibirla, y después recién le preguntan si desea recibirla en algún tipo de credo, ¿no? Ese es un derecho que hoy, diríamos, está consagrado además en el Pacto de San José de Costa Rica, en leyes que defienden inclusive a la niñez, ¿no? A nivel de tratados internacionales. La educación es optativa y es de acuerdo a las creencias de cada familia. Entonces cada familia manifiesta si quiere recibir o no esa formación. No puede ser de otra manera en el marco de la libertad de culto y de religión que establece tanto la Constitución Nacional como la Constitución local. Lo grave acá es lo siguiente, es que la Constitución local y la ley establecen un derecho a favor de las familias. Y acá lo que se está planteando en esta demanda es anular ese derecho. Anular un derecho. Claro. Bueno, casi sería, Julio, como discriminar a las mayorías. Exactamente. Esta Asociación de Derechos Civiles, que es una institución de la capital federal, con domicilio en la capital federal, con sus integrantes también de la capital federal o porteños, son los que motorizan esto y hay que poner en contexto. La demanda la inician con el asesoramiento de esta asociación 9 padres. De los 9 padres quedan 6 porque 3 en primera instancia, el juez Domínguez, no les reconoce legitimación para esta demanda. De los 6 que quedan, 4 de Capital y 1 de La Caldera y creo que otro de Campo Quijano, 5 de ellos después firman un acuerdo con el Ministerio de Educación por el cual aceptan que se le dicten contenidos universales, es decir, valores y principios que son universales. O sea que casi es abstracta, pero lo preocupante es que, y es por lo cual nosotros, desde el Centro de Estudios y Formación Política Juan Domingo Perón, centro que está integrado inclusive por personas que son agnósticas, pero que están de acuerdo en defender el federalismo,
porque no nos pueden imponer, como bien decía Ricardo, acá hay un principio federal. La provincia de Salta es una de las 14 provincias originarias antes que la nación. Y en toda su tradición, hasta el día de hoy, estuvo la primera ley en 1886, estuvo la educación religiosa. Que la primera ley salteña se dicta después de la ley Roca. De la ley 1420. De 1420, claro. Que es de 1884, claro. Que era la educación laica. O sea, para las escuelas nacionales, dice la ley. Para las nacionales, claro. Eso hay que aclararlo. En ese momento había escuelas nacionales y escuelas provinciales, pero se respetó a la provincia. ¿Por qué? Porque es parte del poder que las provincias se han reservado por la Constitución. O sea, que nosotros, del Centro de Estudios, defendemos primero el federalismo, que nosotros nos dictamos nuestras propias normas, está en la Constitución, las leyes, siempre hay una tradición, como decimos, histórica. Defendemos la autonomía que tiene la provincia de Salta de legislar de acuerdo a una realidad cultural, a sus tradiciones, a su idiosincrasia, a su historia, a sus creencias y a sus convicciones. Esas son las razones por las cuales uno está defendiendo esto. No con el ánimo de enfrentar a nadie. Y además, como bien decías vos, acá lo que se busca, más que ampliar derechos, es la incongruencia de todo esto, es cercenar derechos. Porque no están planteando que se corrija la reglamentación o que hay discriminación, que uno no sea de un lado o del otro, no acepta la discriminación, o están diciendo que hay, digamos, un adoctrinamiento o es catequesis lo que se Nada dice. Que ver. No, es educación religiosa, como bien se dijo acá, de acuerdo a las convicciones de los padres, que eligen y deciden libremente. Y bueno, en esto de la defensa somos medio pocos los que estamos, por lo menos salteños. ¿Y por qué no está esto en agenda pública y no la llevan adelante? Esa es otra de las preguntas. ¿Por qué el gobernador a lo mejor no se hubiera inscrito él, capaz como defensor de los salteños? Es que está el Ministerio de Educación, es el demandado, la provincia y el Ministerio de Educación. Lo que tiene que defender la provincia y el Ministerio de Educación es a Salta, al Estado provincial. Y a las personas que habitan esta provincia, y están en los derechos como lo hemos señalado. A mí me resulta realmente sorprendente que no se hable, que no esté, como vos preguntás, Germán, en la agenda política, cuando para que tengamos una dimensión, si la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falla en contra, nosotros tendríamos que irnos a la Corte Interamericana a reclamar un derecho que no asiste, o sea que está en riesgo. Ahora, muchos de los candidatos hoy día los vemos empujándose en la procesión del milagro para aparecer, o en todas las fiestas patronales, que eso es otra cosa que también quiero resaltar. La provincia de Salta tiene 60 municipios y tiene muchos parajes y localidades en donde todos tienen un patrono, se hacen las fiestas patronales. Vemos que hay un pueblo que es religioso y aceptamos la diversidad de cultos. O sea, no es acá somos unos fundamentalistas, nada que ver. Entonces, acá lo que se está defendiendo, que o se fundamenta del otro lado, es que hay escuelas confesionales, es decir, vayan a las escuelas privadas. Pero este es un derecho que tiene justamente la educación pública. Eso pasa en la capital, pero si uno va al interior, la mayoría de los chicos de edad escolar, lo voy a corregir a Ricardo, que son cerca de 200.000, no tienen acceso hoy a la educación, a una educación privada. ¿Por qué le vamos a negar un derecho? ¿Por qué vamos a cercenar un derecho? O sea, ellos son los que discriminan. En esto también está el Partido Obrero. Que se va a presentar. No, se presentó. Se presentó. Me sacan del aire. Sí. Pero quiero agradecerte, Julio y Ricardo, la posibilidad de que ustedes se hayan presentado como salteños y los dos con una historia política importante, conocidos en nuestra Salta. Creo que nos van a representar muy bien. Espero que yo también sea aceptado
para poder defender este derecho, que como bien decía Ricardo, y vos lo decías también, es un derecho que existe primero en la Constitución, que no va a basarse en la autonomía de Salta, y después esta posibilidad, este derecho que tienen nuestros hijos salteños, de entender que hay una dimensión espiritual también de la persona, ¿no? Así que Así muchísimas es. gracias. Muchas gracias, Germán, como Muchas siempre. gracias. Nos quieren sacar del aire. Saludo a la gente de Orán y Rosario de la Frontera, como siempre, y deseando que nos vayamos preparando lo mejor posible. Siempre decimos, nos ponemos la patria al hombro cada vez que tenemos elecciones, así que una gran oportunidad de ir conociendo las propuestas de los candidatos. Que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.